Hola, ¿qué tal mis amigos de la Cicuta de Sócrates? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva emisión de la Cicuta de Sócrates. Bienvenidos sean todos ustedes, esperamos a que se vayan conectando más personas, se vayan conectando y puedan compartir este contenido, compartir estos temas que con mucho gusto, con mucha alegría, te compartimos y puedan ser de tu provecho para que se vaya forjando en ti el pensamiento crítico, se vaya forjando en ti la reflexión. Bienvenidos mis queridos amigos de la Cicuta de Sócrates. Vamos a recordar los tres supuestos que tu servidor eh, tiene en consideración cada vez que hace un Facebook Live. El primer supuesto, mi querido amigo, mi querida amiga, es que estoy tratando con gente importante. Y porque estoy tratando con gente importante, exige el respeto tanto de mi persona como de ti hacia y esto implica que yo te tenga que pedir permiso para interactuar contigo. Suena raro, pero se tiene que hacer y lo creo importante que te pida permiso al interactuar contigo y cuando nos estamos sintonizando, eso supongo. La segunda parte, el segundo aspecto que supongo es que estoy tratando con gente inteligente. Eh, por eso se te invita, por eso se te insiste a que sigas eh, sintonizándonos y sigas poniendo en la bandeja de comentarios tu punto de vista, porque nosotros no somos los sábelo todos, hay otras maneras y tú nos puedes ayudar y nos puedes enriquecer. Y el tercer y último supuesto es que estoy tratando con gente creativa. Esto todas las personas lo tenemos, todas las personas somos creativas. Y precisamente porque somos creativas, podemos elaborar pensamientos, podemos elaborar reflexiones y podemos construir un mundo mejor. Y ya que te he dado estos tres supuestos, vamos a comenzar con nuestro tema de esta noche. El tema de esta noche, mis queridos amigos, se titula Rescatemos el ser. Rescatemos el ser y esto va a ser muy interesante, muy importante también porque nos va a situar a, hacia la perfección, nos va a situar hacia el perfeccionamiento claramente, claramente como debe ser y esto nos va a orillar cada vez al mejor camino. Rescatemos el ser. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con, con este tema que, insisto, ojalá sea de tu provecho y te ayude mucho, en verdad, a crecer en todas las dimensiones de tu vida, en todos los aspectos de tu persona. Muy bien, mis queridos amigos, para esto vamos a recurrir a lo que nos propone la metafísica. La metafísica es el tronco de la filosofía. La metafísica va a ser la base de toda la filosofía y de la cual se ilumina toda la rama sistemática de la misma, de la filosofía. Entonces, mis queridos amigos, empezamos del hecho
que todas las cosas que existen, todas las cosas que alcanzamos a percibir y que no alcanzamos a percibir, la metafísica ha denominado estas realidades, a estas cosas, como entes. Aquel ente es aquello que existe, aquella realidad que tiene el ser. No por nada ente significa lo que es. Id quod es en latín se llama y procede del verbo on en griego. Y esta palabra es participio de enai. Y en latín ens, ente, acuérdate lo que es, del verbo esse, en latín otra vez, que significa ser. En pocas palabras, un ente es aquello que posee el ser y que está existiendo. Y va a enunciar precisamente una realidad existente que es, obviamente, que posee el ser. Me va a decir, Andrés, ¿y todo esto para qué? Pues para los que se están conectando, que son bienvenidos, esto para sustentar la realidad, sustentar el pensamiento en donde está asentada toda la realidad. Muy bien. Y entonces, mis queridos amigos, el ser ha sido estudiado desde la antigüedad. Ya Parménides, Meliso, Demócrito, Empédocles han aportado acerca de las nociones de los entes y poco a poco el pensamiento del ser, el pensamiento de las cosas que poseen el ser, las cosas que existen, se va puliendo a lo largo del pensamiento filosófico. Ya Platón, con quien se inicia la reflexión acerca del ente, pudo dar un paso significativo, su concepción dualista, mis queridos amigos, de la realidad cambia la idea. Acuérdate que Platón hablaba acerca del mundo de las ideas y del mundo material. La reflexión de la metafísica funda sus principios en Platón de una manera más ordenada. Porque los filósofos anteriores a Platón pues concebían los primeros principios, venían saliendo del mito, venían también cargando la doctrina de Orfeo, pero ya se va sustentando el pensamiento metafísico. Y ya más tarde Aristóteles abordó la cuestión del ente, señalando que el concepto de ente se refiere al ente actual, al ente posible. O sea, nosotros decimos que una cosa existe, pero también porque puede existir, y esa posibilidad de existir la hace o está presente gracias al ser, al motor, con M mayúscula, al motor inmóvil, al motor que nadie ha creado. Ahí el motor inmóvil ya después hace toda una filosofía, toda una doctrina. Luego en el pensamiento escolástico, el doctor angélico Santo Tomás de Aquino también concibió al ente y él dijo, el ente es aquel que puede ser captado en el intelecto del hombre. O sea, y eso lo vemos, mis queridos amigos, toda la realidad obviamente existe, tiene el ser, nosotros la captamos y hacemos el proceso intelectivo. Y ya aquí da un salto grande el doctor Angélico
porque ya está involucrando cierta responsabilidad en la percepción de las cosas, en la percepción de los entes desde el intelecto, desde los sentidos. Y aquí vamos a empezar a fundar esto que yo te he propuesto reflexionar esta noche, que es la reflexión del ser. Y mira, cuando tú captas por tus sentidos, cuando tú captas gracias al proceso intelectivo un objeto, una escoba, un vaso, un sillón, una silla, lo que sea, eso también va a exigir que tú trates a los objetos como lo que son, ¿sí? O sea, no podemos tratar a un animal como, como una persona, ni viceversa, a un vaso como a una silla. Entonces, aquí va a ser algo muy interesante. Y después en la época moderna, Kant, eh, Nietzsche, Heidegger y otros filósofos también han abordado la cuestión del ser. Eh, Quisiera detenerme también en el pensamiento de Martin Heidegger, porque este filósofo existencialista del siglo XX ha hecho una concepción totalmente nueva y original de la reflexión del ser. ¿Qué decía Martin Heidegger acerca del ser, acerca de la metafísica? Eh, Precisamente criticó Martin Heidegger a la metafísica porque a lo largo de los siglos se olvidó de qué es en verdad el auténtico sentido del ser. Y entonces dice, no, pues la metafísica se ha enfocado más en las características del ser, pero se ha olvidado de hablar del ser. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas de la cicuta de Sócrates, esto ha revolucionado totalmente el pensamiento ontológico, metafísico desde entonces. Porque esto lo podemos referir a la esencia de nosotros, a la esencia humana. Tantos pensamientos que a lo largo de los siglos han surgido, hemos reflexionado, algunos obviamente han vivido, han proclamado, pero se han olvidado de la esencia del hombre, del verdadero ser y quehacer del ser humano. Y aquí se recoge este tema, va surgiendo este tema. Tenemos que rescatar lo que somos, tenemos que rescatar eh, nuestra, nuestra aparición ante la realidad. No podemos, queridos amigos, seguir comportándonos como lo que no somos, como lo que no estamos determinados a ser. Ajá. Y por eso, queridos amigos, tenemos que distinguir entre, siguiendo la doctrina de Martin Heidegger, entre el ser y los entes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo a la mano un vaso. Mira, un vaso. Este vaso eh, está determinado ya en su forma de ser. Este vaso no puede ser al mismo tiempo un ser humano, este vaso no puede ser al mismo tiempo un escritorio. Sin embargo, ese ser humano, ese escritorio y ese vaso poseen el ser. Son entes que poseen el ser. Así nosotros
somos entes que ya estamos determinados, somos entes, o sea, seres humanos, ya estamos determinados en nuestra existencia, mis queridos amigos, y no podemos decir que, ay, no, pues ahora me salió, se me metió en la idea de que yo puedo ser un burro, un toro, No, no, no. Eres ya alguien determinado, ya eres alguien que se le ha dado precisamente esa existencia y posees el ser. Y porque posees el ser, obviamente eres alguien que está existiendo y se está mostrando a los demás. A lo mejor va a sonar redundante todo este lenguaje, pero es necesario que nosotros vayamos distinguiendo, porque precisamente la actualidad eh, está inmersa en una crisis también del lenguaje, porque no se llaman a las cosas por su nombre, no se llaman a las cosas conforme a lo que son, no se llaman a las cosas conforme son, y por eso surgen problemas y por eso surge el lenguaje inclusivo y por eso surgen las ambigüedades. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, mis queridos amigos, que precisamente las cosas, los entes que nosotros percibimos por los sentidos, en el campo lingüístico, semántico, pues tienen que darse a respetar todos estos entes en cuanto a que nosotros les llamamos por su nombre, en cuanto a que nosotros respetamos su esencia, en cuanto a que nosotros respetamos cómo están existiendo, en qué modo están existiendo. Muy bien, entonces, continuando con el pensamiento alemán, eh, va a decir que es necesario que nosotros descubramos. Fíjense bien, él lo utiliza con otra palabra, el develamiento del ser. Él lo utiliza también con otra palabra que podemos traducir el ver a través de. Él insiste que nosotros descubramos lo que las cosas son. Él insiste que nosotros veamos el sustento de la realidad conforme a las cosas son. Y esto, mis queridos amigos, mis queridas amigas, esto va a ser muy interesante. Porque cuántas veces nosotros queremos descubrir a las personas, cuántas veces nosotros queremos descubrir un fenómeno, la naturaleza, conforme a lo que nosotros queremos que esas cosas, esos objetos sean, y no conforme a esas cosas son. No, aquí implica un respeto eh, intelectivo hacia las cosas que yo estoy percibiendo. Por ejemplo, pónganse a pensar cuántas veces hemos querido, en algo concreto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido solucionar un problema, pero de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestro afán, de acuerdo a lo que yo pienso y no conforme a la realidad y no conforme a tu responsabilidad? O sea, develar el ser, develar las cosas como son, como son. Y mis queridos amigos, eh, vamos a tratar de seguir desglosando este tema en la sesión del viernes.
del viernes porque creo que es muy, muy amplio y requiere que nosotros vayamos descubriendo en qué consiste esto y por qué la necesaria vuelta al ser de las cosas, por qué la necesaria vuelta también a la esencia de las cosas. Ujú. Muy bien. Otra cosa que me gustaría que tengas en cuenta es que toda la realidad, todas las cosas, ya lo hemos dicho, pero te lo quiero recalcar, todas las cosas están ya determinadas en su modo de ser. Ya están determinadas en su modo de ser. Y a esto la metafísica lo va a denominar como la esencia. La esencia. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, no, pues la esencia del vaso es que sea un recipiente eh, y pueda albergar, contener líquido. Así luego escuchamos, ¿no? O por ejemplo, la esencia del verano es que haya mucho calor. Puede ser. Pero ¿qué queremos decir, mis queridos amigos, cuando nosotros decimos la esencia de las cosas? ¿Qué es la esencia de las cosas en realidad? Pues es aquel modo de ser en el cual están existiendo, aquel modo de ser en el cual están siendo, están siendo. Eh, Toda la realidad está gozando de la participación del ser. Esto ya creo que se te está quedando claro, de manera particular y no en grado sumo. Aquel vaso, aquella computadora, aquella jarra, aquella mesa posee el ser, pero no en grado sumo. Solamente el ser con S mayúscula posee el ser, y porque es el ser, y el ser con mayúscula, con S mayúscula, posee el ser en grado sumo. Nosotros no poseemos el ser en grado sumo. Uh-huh. Y a eso también se le denomina como el acto intensivo, el acto puro y el que participa en la realidad posibilitándole la existencia. Ahora bien, el modo determinado, mis queridos amigos, en el cual existe toda la realidad, se le conoce como exacto, como esencia. Y ella, la esencia hace que el ente sea lo que es. O sea, la esencia de este ente, es un vaso, hace que este vaso sea lo que es y no sea otra cosa. Y no sea otra cosa. Tiene una esencia. Tiene un determinado modo de ser. Y otra vez regresemos a la realidad. Ok, este vaso tiene una esencia, este vaso tiene un determinado modo de ser. ¿Por qué fregados nosotros vamos a tratarlo como otra cosa que no es? Y mira, en todos estos capítulos de la cicuta de Sócrates se te ha expuesto que el cuerpo se te ha expuesto, que el lenguaje se te ha expuesto, que la verdad, tantas cosas y ojalá que sean más cosas. O sea, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué tenemos el afán de tratar a las cosas como lo que no son? Y sencillo, a lo mejor te va a doler, pero ¿por qué tanto afán en tratar a tu cuerpo como lo que no es? Acuérdate que tu cuerpo es una manifestación de tu persona. El cuerpo es una manifestación de tu ser. ¿Por qué tanto afán en denigrarlo? ¿Por qué tanto afán en excluirlo de su modo de manifestarse, en su modo de ser? Bueno, mis amigos, esto, esto parece que suena, no sé, a lo mejor
un sermón, pero ya estamos viendo que no, tiene el sustento metafísico, que se sigue al antropológico, que se eh, aterriza en lo práctico, que se aterriza en lo moral. Entonces, la esencia, eh, pues antes de participar del ser, pues obviamente no era nada. Acuérdate que de la nada, nada surge. De la nada, nada surge. Y por eso tenemos en la suposición metafísica que está el ser con S mayúscula. Que está el ser que da la existencia a la realidad. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, eh, esta realidad que está determinada ya en su modo de ser, eh, tenemos que también captar eh, pues ese sustento de la realidad, ese sustento de las cosas. ¿Cuál es? Sí, el mismo ser. Me va a decir, ¿y por qué tanto afán en recalcar el ser? Fácil, porque gracias al ser que se nos ha participado, tú y yo estamos existiendo en este momento. Gracias al ser que se nos ha participado, que tenemos, que conllevamos en lo íntimo de lo que somos, todas las cosas están existiendo en este momento. Y entonces, cuando yo te digo en el tema, el rescate del ser, rescatemos el ser, pues tenemos que ir precisamente al fundamento de la realidad. No te puedo hablar eh, algo bonito, algo que solucione tus problemas, si no abordamos al sustento de la realidad, que es el ser. Eh, y ya para concluir, mis queridos amigos, eh, rescatemos la esencia, rescatemos el modo de ser de las cosas, rescatemos cómo se nos dan a conocer las cosas, rescatemos cómo percibimos las cosas. Continuamos primero Dios, el viernes con esta exposición, con la segunda parte del rescate del ser. Vamos a abordar más cosas, pero sí me gustaría que te vayas reflexionando, te vayas eh, pues impregnando de todo esto y ojalá que puedas investigar y compartas tu opinión, tu punto de vista. Eh, Síguenos, nada más te comento que tenemos ya el canal en YouTube, ahí están todos los videos para que te puedas suscribir y puedas volver a ver los videos. Saludo a todos los que están sintonizando, los que aparecen en el visor del Watch y también a los que no aparecen o los que llegan tarde y ven la transmisión ya no en vivo. Y recuerda que aquí nosotros te damos la semilla, tú la siembras, tú la riegas, tú la cosechas. Que tengas una excelente noche, nos sintonizamos este viernes en punto de las 8 de la noche. Un fuerte abrazo, cuídate y cuida a los tuyos. Hasta la próxima.